Hoy llegamos al episodio número 50 de este podcast Lo Puedes Lograr y particularmente me siento muy orgullosa y muy nutrida por la calidad de las historias tan inspiradoras que han pasado por este canal. En esta oportunidad estaremos hablando de cómo una vida puede llegar casi a extinguirse consecuencia de una autoestima herida. Mi invitado se llama Marc Rodríguez y él nos cuenta cómo un rechazo amoroso fue el detonante de una anorexia nerviosa y de todo el proceso que lo llevó al punto de sentir miedo de dormir por temor a no despertar. Hablaremos de los juegos que juega nuestra mente para seguirnos engañando cuando incluso ya hemos tocado fondo. Aún así, ella puede seguir allí como un programa con un virus que nos muestra una realidad distorsionada, aunque eso signifique acabar con nuestra existencia. Entonces, ¿cómo salir de estas películas de terror o pesadillas que nos impiden ver una realidad más amable y liberadora? De todo esto habla la historia de Marc. Él es psicólogo y life coach, entrenador personal, amante del bienestar y la autenticidad. Es un sobreviviente y hoy en día apoya a las personas en la transformación de sus realidades. Antes de dejarte con su historia, te recuerdo que mi libro, el bestseller Eres Reeditable, el cual está cambiando docenas de vidas, está disponible en Amazon, tanto en ebook como en tapa blanda, y es la herramienta perfecta para reeducar a tu mente y convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que aún no has sabido cómo lograr. Allí te lo explico todo con una historia y un método sencillo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho, a dar like y a comentar si estos episodios te están gustando, también a compartirlos para que podamos impactar positivamente la mayor cantidad de vidas. Sin más preámbulos, te invito a conocer la historia de Marc Rodríguez. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Marc, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí, muy contento y con muchas ganas. Bueno, yo me alegro también que estés aquí acompañándome y dime dónde te encuentras ahora. Pues yo ahora mismo estoy en Barcelona, estoy aquí como se puede ver en mi habitación. Yo, bueno, Barcelona como tal, ¿no? Un pueblecito de cerca de Barcelona, en Granollers, y actualmente estoy aquí. Pero bueno, si a la que pueda empezar a viajar más, o sea que por el momento estamos muy bien. Qué bueno. Bueno, pues Marc, yo te conocí a ti un día cuando tú me entrevistabas hablando de mi libro Eres Reeditable y conversando contigo descubrí que al igual que la mayoría de las personas, tú también tienes una historia que pienso que puede ayudar a quienes nos escuchan. Todas las historias de resiliencia que voy encontrando en mi entorno son bienvenidas aquí en este podcast y todas las historias donde, donde se encuentren o se puedan visualizar herramientas que puedan ayudar a quienes nos están escuchando son bienvenidas. Y en tu caso, la historia tiene que ver con la anorexia. Entonces, quiero que me cuentes un poco eso te sucedió en la adolescencia, ¿cierto? Sí, exacto. Ok. ¿Cuáles crees tú que fueron las situaciones que te llevaron a caer y experimentar esto? Y un poco que me cuentes cómo saliste de allí, porque aunque otras personas que nos estén escuchando o que nos están escuchando, probablemente no hayan padecido de esto, o tal vez sí, pues siempre el escuchar a otros y el entender cómo llegaron a padecer de algo nos hace clic a veces y nos hace entender porque nosotros también estamos padeciendo de algo. En mi caso, por ejemplo, fue el cáncer. Y Mm. también nos da luces de cómo podemos salir de allí. Entonces, ¿cómo llegas tú a padecer de anorexia? ¿Y qué crees cuáles fueron los gatillos o los disparadores? Pues mira, yo, para empezar, para poner un poco en contexto, ¿no? Yo siempre he sido un chico, desde muy pequeñito he sido un niño muy emocional, un niño muy sensible, ¿no? Siempre he tenido mucho, una relación muy estrecha con las emociones. Desde pequeñito me emocionaba de forma muy frecuente. Era un niño que me ponía en la piel de los demás. Ok. Me tenía mucha empatía, ¿no?
Es decir, yo podía acercarme a un niño que a lo mejor estaba sufriendo y lo entendía, sabía cómo se estaba sintiendo, sabía incluso animarlo, ¿no? Pero a su vez eso tenía, pues, al ser tan sensible, ¿no? Me afectaban mucho las cosas, a menudo, pues, igual que estaba muy contento, podía estar muy triste y no me acababa de entender del todo. Yo creía, ¿no? que era diferente, que algo en mí no estaba bien. ¿Por qué? Porque yo nací, bueno, he vivido en una familia en la que en mi casa hemos sido mi madre, mi padre, mi hermano mayor, que es 5 años mayor que yo, y yo. Entonces, yo en mi entorno familiar veía que tanto mi padre como mi hermano, que serían mis referencias masculinas, son todo lo contrario, son personas que a nivel emocional pues no muestran, no conectan mucho con las emociones o al menos no lo muestran al exterior. Entonces, claro, cuando tú te comparas, ¿no? Y eso sabes tú, que de pequeño uno pues siempre se ponen etiquetas, ¿no? Y parece que los chicos pues tienen que ser fuertes, no mostrar las emociones es un acto de debilidad. Entonces ya desde muy pequeñito, ¿qué pasa? Que yo tenía esas dos referencias y veía que ellos no eran así de emocionales, que prácticamente yo de hecho a día de hoy tengo 27 años, yo no he visto llorar a mi padre jamás. Nunca en mi vida he visto llorar a mi padre. De hecho, y esto siempre lo recuerdo, durante muchos años de mi vida yo he creído que mi padre no sabía llorar. Literalmente. O sea, yo desde muy pequeñito pensaba que es que no es que no quisiera, es que no sabía, que nadie le había enseñado a llorar. Y me pasó de pequeñito que yo me emocionaba y lloraba de forma muy frecuente, ¿no? Por lo que sea. Y mi hermano me llamaba muchas veces llorica, que era muy llorica, ¿no? Entonces en mí, como que poco a poco se fue gestando la idea de que ese mundo emocional no era algo bueno, no era algo positivo, que era algo que tenía que tapar, porque era una muestra de debilidad y que eso al final como que era algo malo, ¿no? Entonces, conforme yo fui creciendo, cada vez fui tapando mucho las emociones, generé un sentido del ridículo muy grande, me daba mucho miedo que la gente se riera de mí, que la gente me viera vulnerable. Entonces, poco a poco fui haciéndome una coraza y no dejando que esas emociones salieran fuera. Y yo lo noto mucho, y a día de hoy aún me pasa, ¿no? Que lloro con mucha más facilidad, pero cuando me entran ganas de llorar, me duele muchísimo el cuello. Se me genera un bloqueo aquí en el cuello, pero un dolor que me cuesta hasta respirar, ¿no? Y son todas esas emociones, ese mecanismo que yo he generado de represión emocional, y es que no me deja que pasen. Una vez pasan, es como cuando destapas el tapón de un refresco, que sale todo el gas después de removerlo, pues es lo mismo, ¿no? Y todo eso me llevó hasta la adolescencia, ¿no? A ponerme una careta de un tipo de persona que quizás no era. Y yo digo que el detonante en ese caso fue un rechazo amoroso, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo en ese momento empecé a mostrarme un poquito más, ¿no? Empecé a conectar otra vez con ese lado más emocional y era como que yo poco a poco iba haciendo pruebas a ver qué pasaba, ¿no? Si yo me iba mostrando un poquito más. Y me había ido bien hasta ese rechazo en el que a mí me rechaza una chica a la que yo quería mucho en aquel momento, fue como el primer amor, ¿no? Y yo llevaba mucho tiempo detrás de esa chica y esa chica me rechazó y me dijo que no quería ninguna relación conmigo porque todavía éramos muy jóvenes, porque todavía éramos muy pequeños. Entonces, yo lo entendí, o sea, a mí me valió esa explicación y me pareció bien, ¿no? O sea, no me dolió, como es lógico, pero no lo llevé más allá, no me lo llevé tanto a lo personal, como que no era un problema mío. Pero luego me enteré por detrás que me había dicho que no por mi físico, porque yo estaba en aquel momento estaba gordito, a muchos nos pasa, ¿no? De pequeñitos pues estábamos más rechonchitos y luego con el estirón cuando crecemos, en la adolescencia nos adelgazamos y nos quedamos bien. Pues yo aquello se creó, para mí fue el punto de inflexión, ¿no? O sea, en mi mente se conectó ese miedo al rechazo tan fuerte con el físico. Entonces yo asocié ese gran dolor a todos mis problemas
todo rechazo al que yo tengo miedo es por mi físico. Y ya en mí se generó esa idea, que todos mis problemas, y si quiero que me acepten, tiene que ser a través de un buen físico. Es la única manera. Cambiar mi apariencia exterior es lo único que hará que me acepten. No ser como yo soy o conectar con las personas a nivel... No, no, mi físico. Y de hecho, y esto siempre lo digo, en mí se instauró como una idea de... es que me acuerdo como si fuera ahora, ¿eh? En mi mente se puso el compromiso de, te juro, y como si se dijera a la chica, ¿eh? Yo me decía, te juro que algún día voy a estar tan bueno que tú me vas a venir a buscar a mí, te voy a gustar yo y te voy a decir que no. Mira, esa es una canción de reggaetón, ¿viste? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Que canta Hubiera sido mucho Belinda. más provechoso. Hubiera sido mucho más provechoso eso. ¿No? Pero, Tú pero me hay una rechazaste. canción así que es de Belinda con no sé quién, con... Sí, 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 sí. que dice Pues tal el cual, niño de ¿eh? la escuela, pero tú en tu caso el niño de la escuela. Exacto, Ok, exacto. Pues tal cual. Se instauró en mí esa idea, ¿no? Y entonces, pero esa inseguridad que yo tenía dentro, en el fondo, no la estaba tratando, no le quería prestar atención. En aquel momento, ¿qué pasa? Que tu mente se agarra a eso y te hace creer que ese es realmente tu problema, porque no es algo tan profundo y quizás no es algo que duela tanto mirar, ¿no? Entonces, no, si mi problema es el físico, mi problema ya no es que no me acepto a nivel emocional, que no acepto como soy, que me da miedo ser como soy, mi problema es el físico. Y yo siempre lo digo que al final quien lo quiere llamar físico, comida, llámalo alcohol, llámalo drogas, llámalo juego, sí, es siempre tratar problemas internos con agentes externos, ¿no? Es lo que yo he visto en base a mi experiencia, tanto profesional como personal. claro. Y además se junta algo bastante potente que le suele pasar a muchas personas con el trastorno de la conducta alimentaria, y es que, claro, cuando tú vienes de estar gordito y te empiezas a adelgazar, empecé a hacer deporte, a mirar un poquito más lo que comía y demás, tienes mucho refuerzo. Porque es lógico, si tú vienes de estar gordito y empiezas a mejorar tu físico, pues claro, la gente te lo dice, oye, qué guapo estás, qué bien te estás poniendo, oye, qué cambio has pegado. Pues claro, tu mente te reafirma eso. ¿Ves? Si tienes un buen físico, todo va mejor. Entonces, en ese momento es como la etapa dulce, ¿no? Es como que es una etapa en la que dices, vale, voy bien, voy por el buen camino, pero ¿qué pasa? ¿O qué me pasó a mí bajo mi propia experiencia? Que llega un punto en el que has puesto tanta seguridad y has puesto tanto en eso que entra has generado esa necesidad y ¿qué pasa? Que te entra el miedo a perderlo. Y ahí es cuando a mí me empezaron las ideas del tipo, ¿y si pierdo este físico? ¿Y si por comerme un donut un día pierdo este físico? Ahí empezaron los pensamientos destructivos, ¿no? Los pensamientos rumiantes de, wow, mejor que esto no me lo coma porque me puede provocar X. Con eso, llámalo con la comida y luego con el peso igual. Wow, es que como baje, como suba de este peso, se va todo al carajo. Por si acaso voy a perder un kilito más y tengo como ese margen de reserva. Y ese kilo te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro y al final cuando te quieres dar cuenta, pues pesas 32 kilos y te tienen que ingresar 24 horas porque hay riesgo de que se te pare el corazón, ¿no? Pues esa es un poco el detonante y cómo llegué a ese punto de ruptura, ¿no? Es que esto no puede ser así. Se me ponen los pelos de punta porque para mí es inevitable escucharte y ponerme en mi rol de madre, ¿sabes? Es inevitable pensar qué puede estar pasando por la cabeza de un hijo, qué le pudo haber sucedido. Yo entrevisté aquí también una chica con este mismo trastorno. Ella se llama Ana María Vigo y también está en un Mm. episodio más atrás. Y fue tal cual lo que estás describiendo. O sea, fue una cosa que una persona dijo en un contexto un solo día, Exacto. ¿sabes? Porque además, en el caso de ella, no es que no tenía novios, que nadie le hacía caso, no. Fue una persona sola que la rechazó y ella
pues asoció todo esto al físico. En tu caso, además, te lo dijeron. Bueno, a ella también se lo dijeron. Y claro, luego empieza ese proceso, ese bucle del que no te das cuenta, en el cual no te das cuenta que estás cayendo. Y quiero preguntarte entonces, ¿tu mamá, tu papá se daban cuenta de esto? ¿Cómo intentaron ayudarte, me imagino? ¿Y qué hacías tú? ¿Cómo respondías tú? Pues ellos se empezaron a dar cuenta cuando de golpe, ellos sobre todo se empezaron a dar cuenta, yo creo, que ya veían ciertos comportamientos raros, ¿no? Que a lo mejor dejaba de comer X cosa, o que intentaba casi siempre comer solo, o que no me comía en aquel entonces iba al instituto, que no me comía el bocadillo a media mañana, cosas así. Y también algo que yo creo que notaron mucho es que yo estaba acostumbrado a entrenar mucho en aquel entonces, ¿no? Se me mezcló un poco la vigorexia con la anorexia en aquel momento. Y fuimos un fin de semana fuera de casa, a una casa que tenemos cerca de la montaña. Y durante ese fin de semana, como no pude entrenar, estaba muy nervioso y quería constantemente hacer actividad. Les decía a mis padres, pues no hay que cortar leña o no hay que ir no sé dónde o ¿por qué no vamos a dar un paseo por la montaña tal? Y mis padres me dijeron, bueno, pero no pasa nada porque un día no hagas nada. Y yo no, pero tal, yo buscaba constantemente actividad porque me daba ese miedo, ¿no? Me pillaba muchas veces pesándome porque en aquel momento la báscula la tenían mis padres, tenemos dos baños, ¿no? Yo vivo en un dúplex y tenían la báscula en el baño de abajo y más de una vez veían que me pesaba mucho, que me pesaba después de comer, que entonces ellos empezaron a ver cosas y me lo comentaban y yo como reaccionaba, pues que no pasaba nada o me enfadaba. Lo típico, me decía que me controlara, que me controlaban, que me dejaran mi espacio, que yo era mayor, que me dejaran tranquilo. Yo empezaba así. Y me acuerdo mucho, y más cuando me lo has dicho, ¿no? Tú como madre, y no me puedo imaginar el dolor que eso le genera a mi madre. Recuerdo que yo, durante el tiempo que cuando perdí más peso, yo me tapaba mucho, ¿no? Con ropa y tal para que no se me viera el físico. Y recuerdo que cuando ya fui al hospital y tal, me visitó un nutricionista muy reconocido en Barcelona, se llamaba Alan Bruschini, me acuerdo todavía, que era rumano, no sé dónde era. Y me hizo desvestirme y pesarme delante de él y estaban mis padres en aquel momento. Pues cuando yo me quité la ropa y mis padres me vieron, nunca se me olvidará la cara de mi madre. O sea, la cara de mi madre fue de se me muere. O sea, la cara de mi madre fue esa. Y recuerdo el nutricionista bastante duro. De hecho, tenía cierta fama de ser bastante tajante. Y me acordaré siempre que me dijo, ¿tú has visto alguna película de los nazis? Y yo, sí, me dice, pues estás como los que estaban en los campos. Dice, está exactamente igual. O sea, a ver, piensa que yo no soy muy alto, pero mido cerca de 1,70 m. Y claro, y pesaba 32 kilos. Mi madre. No, 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 es demasiado. O sea, no me puedo ni imaginar. Claro, entonces, y claro, mis padres llevaban mucho tiempo sin verme porque yo no les dejaba, o sea, no dejaba que me vieran en ropa interior o Pero, iba siempre muy tapado. pero una pregunta aquí. Yo tengo entendido que las personas que padecen de esto se siguen viendo gordas. Es decir, ellos se miran al espejo y sienten que todavía tienen que rebajar más. Es decir, ellos no ven esa delgadez. Entonces, si esto es así, o corrígeme tú, ¿por qué te tapabas? ¿Por qué te ocultabas? O no funciona así? Yo, en mi caso, esto es algo que yo con otras compañeras, en este caso cuando estaba en tratamiento lo hablamos, ellas sí que tenían distorsión, pero yo no tenía distorsión. Yo me veía como estaba. Y Lo que entonces, ¿por pasa, qué seguías intentando adelgazar? porque a mí me pasaba una cosa y es que yo siempre he tenido mucha manía, siempre he sido un chico que no sé por qué me obsesioné con las abdominales y con tener una cinturita estrecha. ¿Qué pasa? Que yo soy un chico que tiene cadera ancha, o creo yo, bajo mi estándar, que soy de cadera ancha. Entonces yo quería solucionar eso adelgazándome.
Ok, Pero ¿qué pasa? Que soy de cadera ancha de hueso, no de carne. Entonces, el hueso no lo puedes cambiar, el hueso es el claro, que es. claro. Entonces, a mí lo que me pasaba que era que quería que eso se redujera y no había manera. Y además pasaba otra cosa, y era que aquí tienes dos opciones. Si es de hueso y no puedes hacer una cosa, lo que tienes que hacer y lo que tendrías que hacer es ensancharte de espalda, ponerte fuerte de espalda, entonces se te verá una cadera más estrecha si tú te haces grande de espalda. ¿Qué pasaba? Que conforme más me adelgazaba, todavía me veía más cadera y Ya, era peor todavía. Entonces, pero yo me tapaba mucho porque no quería que me dijeran nada, porque quería seguir haciendo la mía. claro, claro. Si no me veían, decía que no, que yo estoy bien, tal cual, aunque se me notaba muchísimo, pero era una manera de que no vieran lo mal que estaba. Y no tenías debilidad a la hora de hacer ejercicio, no te sentías cansado. Mira, esto es algo que se lo repito a mi hermano muy, muy a menudo. De hecho, también me acuerdo que, mira, para que tú te hagas una idea, yo hacía esto y me rodeaba la pierna. Ok, para quienes no están viendo, mi madre, para quienes no están viendo, Sí, no, que están solo escuchando, si él se está poniendo el círculo que queda cuando unes los dos dedos de las manos, nada sí, más sí, ese tal círculo, cual. y ese círculo es lo que rodeaba tu pierna en la parte de abajo. No, no, el muslo. Oh, Dios, Sí. mi madre. Pues a mí me pasaba eso y son muy buenas preguntas, las que me están haciendo, o sea, me encanta. Me dan mucho juego y creo que se nota que tienen mucha empatía porque son preguntas que normalmente no me hacen, ¿no? A mí lo que me pasaba y yo no me daba cuenta era que arrastraba los pies. Del cansancio. Yo no me daba cuenta, pero se ve que tenía tan poca fuerza Y que musculatura, no tenías musculatura ya, no me tenía, imagino. no tenía. Entonces arrastraba, y mi padre me lo decía, que me decía, hijo, es que vas arrastrando los pies, tú no te das cuenta, pero es que arrastras los pies. Y algo que yo le digo a mi hermano y cada vez que lo pienso se me pregunta y me emociono mucho es que yo a día de hoy siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿vale? O sea, me ha apasionado. Y yo a día de hoy hago pesas, considero que tengo un buen físico, estoy muy contento. Y algo que le digo a mi hermano y algo por lo que yo entreno pesas es porque me siento fuerte, es porque siento que tengo fuerza, porque estuve tan débil y a mí algo que me gusta mucho ahora de caminar es que cuando camino me noto los cuádriceps, me noto los músculos, cómo se mueven, cómo se activan, cómo fluye la sangre y lo noto ahora, que en aquel entonces no notaba nada. Entonces, a mí me hace muy feliz esa simple sensación, ¿no? De notarme la pierna, cómo se ejercita. Sí. Me da mucho, mucho placer y me alegra mucho eso. Mira, sabes que el otro día estaba escuchando un podcast donde estaba hablando una persona que es chamán, es medium, es Mm, bueno, un montón de cosas. Él nació, muchos de estos poderes se desarrollan, pero digamos que él ya nació con ellos. Al contrario, él quiso ocultarlos y no fue capaz. Entonces, él puede ver el aura de las personas. Y estaba explicando cómo era el aura, que es como una luz que sale y a la vez como unos pelitos que se mueven cuando tú te sí, mueves, ¿no? Y va cambiando de color, no es un solo color. Y él explicaba que el aura más escalofriante que él ha visto en su vida es el aura de las personas anoréxicas. Porque el aura tiene un tamaño desde donde está el cuerpo hasta no sé cuántos centímetros. sí. Pero el de las personas anoréxicas está pegadita, muy pegadita y no tiene prácticamente luz, no tiene color, no tiene iluminación, está muy oscura porque no tienen energía, es lo que tú dices, ya no tienes musculatura, ya no, o sea, imagínate cómo estuviste de mal para ahora tener la capacidad de sentir cómo la sangre fluye en tu cuerpo y sentir tu musculatura, que eso es algo que está ahí que uno no anda como consciente de eso, ¿no? Me parece increíble. ¿Cuál fue el momento, el punto donde tú dijiste, o sea, donde te tuvieron que hospitalizar, donde se acabó, donde llegaste al Mm. fondo? Bueno, hubieron dos momentos. Uno de ellos fue cuando yo me rompí y les dije a mis padres que tenía un problema, aunque ellos ya lo sabían, pero el momento en el que yo lo reconocí y dije necesito ayuda fue porque yo por aquel entonces, yo he practicado durante casi toda mi vida artes marciales y en aquel entonces las practicaba.
Y recuerdo que en un entrenamiento mi entrenador ya hacía tiempo que veía que me estaba adelgazando mucho y me pesó. Me pesó y me dijo, Marc, no me puedes bajar de este peso, o sea, ya porque es peligroso, yo me puedo meter en un follón, si te me desmayas aquí o lo que sea, puede haber un problema. Y me dijo, si el próximo día que vuelvas te peso y me has bajado peso, yo no te puedo dejar entrenar. Y en aquel momento para mí era muy importante, no era algo que me motivaba mucho y aparte pues también me servía para la obsesión, ¿no? Para seguir haciendo deporte y seguir quemando. Y el próximo día que fui, obviamente había bajado peso y no me dejó entrenar. Me echó de la sala, bueno, me echó, entiéndeme, ¿sabes? Me dijo, oye, no, lo siento, no puedes entrar, no puedes entrenar, vete a casa. Y recuerdo que cuando volví a casa volví llorando, volví fatal, como muy derrotado, ¿no? Y recordaré siempre que entré en la cocina y me senté en la silla de la cocina, les dije a mis padres, me dijeron, ¿qué haces aquí, no? ¿Por qué no entrenas? Y yo les dije que no podía entrenar porque el Jordi, que se llama así mi maestro, no me ha dejado entrenar porque dice que estoy en un peso muy bajo y que es peligroso y que no puedo entrenar. Y mis padres en ese momento no dijeron nada y yo les dije, es que creo que tengo un problema y creo que necesito ayuda, que me pasa esto, ¿no? Y en ese momento como que mis padres también se rompieron y dijeron, o sea, en su interior dijeron como por fin se ha dado cuenta, por fin pide ayuda, es como el primer paso, ¿no? Y el segundo paso de inflexión cuando a mí me ingresaron, es que ni me avisaron, de hecho. Yo estaba en aquel momento en hospital de día, iba todos los días a hospital de día San Juan de Dios en Barcelona y allí era como que hacía un tratamiento de día, comía allí e incluso cenaba porque ya estaba en un estado en el que me hacían comer y cenar allí y luego me iba a casa, pero yo mi peso seguía reduciéndose y yo ya estaba en un peso en el que corría en riesgo mi vida. De hecho, había empezado a desarrollar osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis. Wow, mi madre. Ya, o sea, mi cuerpo estaba devorando el calcio de los huesos ya. ¿Qué edad tenías ¿Y ahí? el qué? ¿Qué edad tenías allí? Allí tenía 16 años. Imagínate. De hecho, ¿A qué el edad médico empezó todo ya... esto? ¿El qué? ¿A qué edad empezó todo esto? A los 15 o por ahí. O sea, el crecimiento posiblemente se me tocó un poco allí en aquel entonces. De hecho, tuve un problema bastante grave de... Una noche me desperté y tuve que ir al médico porque tenía los tobillos súper hinchados, ni siquiera se me veía la articulación del tobillo y tenía los tobillos súper hinchados. Y resulta que lo que me pasó es que como había devorado el músculo y todo, toda la proteína de la que está hecha el músculo me generó una retención de líquido muy bestia en los tobillos y me tuvieron que pinchar y tal, porque era eso, se me consumieron los músculos. Además fue muy curioso porque fue como cuando peté y cuando lo solté todo es como que mi cuerpo entró como en pánico y en una semana perdí 10 kilos. Fue espectacular, o sea, fue algo muy, muy, muy bestia. En Y en una aquel semana momento, 10 kilos. en una semana 10 kilos. Wow. Sí, sí, sí. Y en aquel momento, pues ese mismo día yo no lo sabía, pero a mis padres les dijeron, cuando yo llevaba un tiempo en el hospital de día y vieron que yo no remontaba, les dijeron a mis padres, esta noche lo tenemos que llevar a planta, nos lo tenemos que llevar a Ítaca, se llamaba en aquel entonces, que era como una unidad de trastornos mentales infantiles. Y a mí me cogieron y cuando se supone que mis padres me venían a buscar para recogerme, me dijeron que no, que me iba para arriba, que me iba para planta, mis padres me trajeron un pijama y nada, me metieron allí 24 horas, me acuerdo que me quitaron los cordones, me lo quitaron todo. Me dieron un bote con un número de mi habitación porque los que teníamos trastorno de la conducta alimentaria nos obligaban a orinar en un bote para controlar nuestra orina, la cantidad que orinábamos y también porque no nos dejaban usar el váter. Por si acaso escondíamos comida o queríamos vomitar y tal, pues no nos dejaban nosotros tirar de la cadena ni nada. Y allí me metieron 24 horas, pero ¿qué pasa? Que allí me trataron puramente el tema físico.
O sea, tú piensas que yo veía a la psicóloga una vez a la semana, 1 hora. Entonces, claro, aquello era puro físico. Y de hecho me acuerdo que tú que eres mamá lo sabrás, que los bebés tienen como un pelito, como un vello muy finito que se llama el lanugo, que lo tienen para protegerse del frío y tal. Pues a mí me salió eso. ¿En serio? Sí, por todo el cuerpo. De hecho, suele pasar mucho en personas con anorexia y tal. Te sale el lanugo porque como no tienes grasa ni tienes nada, pues te sale ese lanugo para un poco la temperatura. Y también recuerdo que me salió en el coxis, me salió como una fibra, como un callo muy grande, porque el coxis se me estaba clavando en la piel y me estaba perforando la piel de sentarme. Madre. O sea, no me podía sentar sin un cojín bastante tal, porque los huesos de las caderas y tal me hacían heridas en la piel. No, estoy flipando. Sí, De sí. verdad que... Son cosas que uno no Wow. lo piensa, pero que sí, sí, no me podía sentar en prácticamente ningún sitio, porque se me clavaban los huesos y me hacían daño en la piel. Sí, sí. Y de todo esto, tus papás no se dan cuenta, claro, también aquí pasa que cuando tú ves a una persona todos los días, yo por ejemplo estuve casada con una persona que tuvo sobrepeso y él comenzó a adelgazar y bajó 30 kilos en 6 meses y yo no lo veía, yo no me daba cuenta que él estaba bajando. Y un día estaba en el centro comercial y él me dijo, voy a una tienda, espérame aquí. Entonces yo me quedé en otra tienda y cuando lo veo venir entre la gente, ahí me di cuenta que no lo reconocí de inmediato. Entonces es muy raro porque es una persona que ves todos los días, está cambiando a pasos acelerados, no te das cuenta. Entonces allí lo vi venir y no lo reconocí y ahí fue cuando me di cuenta, Dios mío, esta persona cómo ha rebajado. De hecho, ya la gente empezaba a preguntarle, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Tienes SIDA o algo? Porque estaba extremadamente delgado y yo no me daba cuenta. Yo lo seguía viendo normal. Entonces me imagino eso también le pasó a tus papás. Les pasó, pero ¿sabes qué pasa? Que tú cuando estás, cuando tienes este tipo de trastornos, al menos hablo de mi experiencia, em, yo aparte de negarlo todo, me enfadaba Le y no, ponías es una decir, barrera. sí, o sea, me lo decía mucha gente y en el colegio me cogieron profesoras y me cogieron amigos y me lo decían y me lo redecían y yo que no, que me dejéis, que estoy bien, que no sé qué. Entonces, claro, yo imagino que desde posición de padre tú lo ves, pero al final si la persona no quiere Claro, y la persona no hay manera y que me dejes y no sé qué y que yo estoy bien y, ¿sabes? No podían atarme y ponerme la comida en la claro, boca tampoco, ¿sabes? O sea, claro. Bueno, y aunque al al final, final fue casi lo que terminaron haciendo. bueno, es que al final no pudieron hacer otra. De hecho, yo me acuerdo que cuando estuve 24 horas, y de ahí la importancia del tratamiento psicológico es ABC, o sea, por eso la importancia de contar con profesionales como tú, profesionales como yo, que a día de hoy me dedico a esto, porque yo lo que me pasó, y es que lo recalco de verdad, es muy importante ese tratamiento psicológico, porque yo estuve un mes ingresado en el que para empezar la primera semana estuve contacto cero con mi familia. Cero es cero. En 24 horas no los veía. Me tiré una semana entera sin verlos. ¿Y qué pasó? Que yo venía de mi casa de comer prácticamente nada, por no decir nada, porque las semanas antes de ingresar sobrevivía con una manzana a la semana. Y a comer de golpe bastante. Entonces, claro, para mí a nivel mental era un shock increíble. Entonces, ¿qué pasó? Que como a mí no me trataban la mente, mi problema era totalmente la comida. Y en mi mente lo único que pensaba es hacerme comer lo que queráis, que en cuanto salga de aquí, lo voy a perder todo. ¿Y qué pasó? Que yo recuperé el peso, ¿no? Entonces, cuando representa que ya te ponían un peso fuera de riesgo, te sacaban del ingreso y te llevaban otra vez a hospital de día, de donde yo venía. Pues todo lo que yo gané en un mes entero, lo perdí en una semana. Oh, Dios. Claro, claro. Aparte, claro, Ahorita piensa que seguía vienes ahí, intacto. claro, y aparte no es eso, que vienes de una situación de comer mucho,
o lo que tú crees que es mucho en aquel momento y no moverte nada, literalmente porque me obligaban a no moverme y si me movía me metían un batido, me metían, ¿sabes un batido esto sustitutivo de una comida? Sí. Pues a nosotros nos pautaban los tiempos y todos, teníamos media hora para comer, pues si no te terminabas la comida, batido, si no te... Y batido no de tomar, batido por la nariz, te sondaban. ¿Qué? Sí, sí, te sondaban por la nariz porque si a mí me decías tómatelo, yo te decía, te lo vas a tomar tú. Entonces, más de una vez y más de dos veces me sondaron, me lo metieron por la nariz y es lo que hay. Y claro, pasas de comer mucho y no moverte a que estás en tu casa donde tú tienes los mandos porque tus padres están en pánico. De hecho, los padres pierden hasta la referencia de qué es comer normal, qué no es comer normal, y con la frustración que eso genera, porque yo recuerdo que mi madre siempre decía, pero es que ¿cómo puede ser si yo os he levantado, si yo os he puesto con la edad que tenéis y ahora resulta que no sé ni qué te tengo que poner de comer, que no te sé alimentar, que cómo puede ser, ¿no? Si he levantado a tu hermano, siempre me he encargado de esta familia, ¿cómo puede ser que ahora no sepa ni lo que es normal ni lo que no? Se pierden todas las referencias, ¿no? Y como no me trataban la mente, pues en una semana lo perdí todo. Dios mío. Y entonces, ajá, ¿cómo terminaste de salir de allí? Pues lo que pasó es que perdí toda una semana y me volvieron a ingresar otro mes. 24 horas. Y de hecho, la segunda vez, y esto es la primera vez que lo cuento porque no lo sabe nadie, la segunda vez que me ingresaron, tú para que te saquen del ingreso tienes que pasar un permiso de fin de semana, es decir, te mandan un fin de semana a casa y si cuando tú vuelvas de ese fin de semana no has perdido peso, entonces te dan el alta y puedes salir del ingreso. Pues yo cogí, sabía, te pesaban cada mañana. Pues yo sabía que el lunes por la mañana me iban a pesar para determinar si yo me podía volver a casa o no después del fin de semana. Pues yo el domingo por la noche me bebí 5 litros de agua para dar el peso y que me sacaran de allí. Entonces, me acuerdo que bebí el domingo por la noche. Lo digo riendo porque hay que poner un poco de Ah, esto, ¿no? Pero en ese sí. momento me bebí 5 litros de agua y me aguanté hasta el pesaje del día siguiente sin ir al baño ni nada porque quería salir de allí. Y ya, cuando salí de allí y volví a bajar peso otra vez, mis padres dijeron, esto no puede ser, o sea, no podemos seguir así porque nos vamos a pasar la vida así. Salgo, entro y entonces me llevaron a un centro que ya no está ahora, que se llama Centro ABB de Barcelona, en el que era un hospital de día, pero yo me pasaba allí todo el día y comía allí, desayunaba allí, merendaba allí, pero durante todo el día hacíamos terapias grupales, hacíamos talleres de expresión corporal, de yoga, de arte terapia. Entonces se acompañaba la recuperación física con la recuperación psicológica. Fue ahí cuando yo empecé a recuperarme y cuando yo me di cuenta que todo pasaba por mí. O sea, que daba igual que a mí me pusieran la comida, que daba igual, eso daba igual. Todo pasaba porque yo quisiera recuperarme y porque yo estuviera dispuesto a luchar contra esos pensamientos y a luchar contra lo que veía en el espejo o lo que no quería aceptar. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que todo pasaba por mi mente. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de recuperación? Pues yo fui bastante rápido porque en total fueron 2 años, pero a mí me comentó la directora del centro cuando me dieron el alta y tal, del ABB, te estoy hablando, me comentó que normalmente los procesos duraban unos 4 años. Wow. Y también quiero recalcar que esto es muy importante, que estos problemas se cronifican. Si no se tratan, se cronifican. Yo conocí a una mujer de 55 años que estaba allí en el centro. Y yo le preguntaba a mi terapeuta y me dijo que esa mujer ya no se iba a recuperar porque lo había hecho su forma de vida. Había hecho que el problema fuera su forma de vida y ya no conocía otra cosa. Entonces yo me recuperé muy rápido, no porque sea Superman ni nada de eso, sino porque yo tenía todos los factores a favor. Tenía una familia que me apoyaba, tenía amigos que me apoyaban, tenía interés y quería curarme,
tenía objetivos a largo plazo, tenía objetivos a corto plazo, tenía una visión de futuro. Entonces, todos esos factores me ayudaron a que mi proceso fuera mucho más corto de lo que habitualmente es, ¿no? Porque te das cuenta de que tenía muchos compañeros pues, que tenían padres divorciados o tenían historial también con las drogas, había cierta comorbilidad, ¿no? Con otros trastornos, obtenían mucho beneficio de ese problema. Te voy a hacer varias preguntas, pero vamos a Sí, comenzar claro. con dos. Uno, ¿qué le diría Mark de 27 al Mark de 16 que estaba allí en el primer hospital? Que no sé si eso será así hoy en día todavía, ojalá y no. No lo sé la verdad, Ojalá. pero tengo pendiente ir, me gustaría volver. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría el Mark de hoy a ese Mark? Pues le diría que lo primero de todo, no busque la aceptación externa, que lo primero que tiene que buscar es aceptarse a sí mismo, que es mucho más que un físico y que si de verdad quiere su vida y no quiere morir, que se haga responsable, que no espere que lo salven y que pida ayuda, pero que acepte la ayuda y aplique la ayuda, que no espere que se lo hagan. ¿Qué crees tú que fue? Y aquí ya voy con las tres preguntas que siempre hago, aunque me está quedando una por ahí por el medio, que te la hago luego. ¿Qué crees tú que fue lo que más te ayudó a salir de allí? De todos los factores que dijiste, dijiste muchísimos factores y me parece súper interesante, porque no te ayudó a salir de allí una cosa, sino muchas. Sí. ¿Cuál fue la más importante? Pues para mí la más importante, confiar en las personas que me quieren y su apoyo, el apoyo de mi familia. Porque a mí me pasaba mucho que yo recuerdo siempre que yo me iba a dormir con miedo, porque esto mis padres no lo saben, espero que nunca escuchen este podcast, pero yo cuando estuve en mi ingreso 24 horas, durante unas cuantas ocasiones tuvieron que venir a asistirme por la noche porque me bajaron mucho las pulsaciones y tenían miedo de una parada cardíaca. Entonces, durante mucho tiempo me estuve yendo a dormir por la noche en mi casa con miedo. Entonces, yo me acuerdo que le decía cada noche a mis padres, vosotros me vais a ayudar, ¿no? Vosotros vais a estar conmigo y aunque todo esto siga, vosotros vais a estar conmigo. Y ellos me decían que sí, que iban a estar siempre conmigo. Entonces, ese apoyo de saber que ese apoyo incondicional y ese amor incondicional para mí era vital. O sea, era Ay, vital. me dan ganas de llorar. Las madres, o sea, yo como madre te digo que no tenéis precio. O sea, no, la gente no se da cuenta de lo que una madre es capaz. No se da cuenta. Lo sé. Soy madre y también soy hija y no O tenemos sea, precio. es una pasada. La segunda pregunta, ¿qué le dirías a personas que están pasando por lo mismo? No necesariamente la misma enfermedad, pero sí una situación que le haga sentir emociones parecidas, de que me puedo morir, el todo se acaba, no puedo salir solo de esto, no veo la luz al final del túnel. ¿Qué le dirías? Pues le diría que no veas el sol no significa que no está ahí. Es decir, que no seas capaz de ver cómo vas a salir de esto no significa que no vayas a poder. Que poder se puede, que nada te diferencia a ti de mí o de cualquier persona que hayas escuchado su historia, que a mí fue de lo que más me ayudó, ¿no? También junto al apoyo familiar y el conocer a personas que habían salido, conocer a personas que estuvieron muy mal, tan mal como yo o más, y consiguieron salir. Porque al final, si conoces personas que han podido, no han podido porque tengan 3 brazos o tengan 2 cerebros, no, han podido porque han pasado un proceso, han luchado, han persistido y lo han hecho y son igual que tú, que yo y que cualquiera que está pasando por un momento duro. Estoy pensando que si tus papás llegan a escuchar este episodio, que no te sientas mal, porque creo que al contrario, van a sentir muchísimo orgullo
No, debes no, sí, yo se lo diré, o poder sea, se lo diré que lo entender escuchen. por todo lo que pasaste y lo profundo que llegaste y ahora estar en donde estás y ayudar a otras personas como lo haces. Otra pregunta, ¿qué Dime. le dirías a una madre? Es decir, ¿qué pudo haber hecho de diferente tu mamá? ¿Qué hubieses esperado tú para ayudarte? Pues lo que Y yo no, creo ya que va, quiero aclarar algo, pero no hablo necesariamente del momento donde ya estaba desatada la anorexia, todo. No, hablo en el proceso que te llevó hasta allí. ¿Qué pudo haber sido diferente? ¿Qué pudo haber sido mejor? Porque las madres y los padres hacemos lo que sabemos y lo que podemos con lo que tenemos. Pero ahora ese Mark del futuro le va a hablar a madres como a mí, que mm, tienen hijos pequeñitos, que pueden estar pasando por una situación similar y no nos estamos dando cuenta sino hasta escucharte a ti y decir, ah, mira, mi hijo hace esto, a mi hijo le pasa esto. ¿Qué puede hacer esa madre? ¿Qué le dice Mark a esa madre? pues lo que yo le diría, al menos a la mía, que yo creo que es que se muestre tal y como es. Es decir, que, que le reconozca a su hijo que también tiene malos momentos, que también a veces está triste, que no pasa nada por estar mal, que es natural y que igual y que es un proceso. Que el hecho de que estés mal no significa que tú seas así, que simplemente estás pasando por ese momento, que tú también pides ayuda, que tú también necesitas a veces que te apoyen, que te den un abrazo y que te escuchen, porque yo siempre he tenido muy el super mamá, ¿no? Mi madre era como, ¡fua! O sea, mi madre puede con todo, tal, y eso también hace que a mí me costaba, ¿no? Decir, joder, es que soy el único de esta familia que la está liando, ¿sabes? O sea, yo tenía mucho esa sensación de, no voy a ser yo el que la joda, Claro, el que se cargue este ecosistema de, oye, porque mi familia siempre ha sido típica familia de todo bien, oye, hijos que sacan buenas notas, mis padres siempre han tenido trabajo, siempre han sido conocidos, ¿no? Por ser buenas personas, amables, todo el mundo les pide ayuda, no sé qué. Y yo sentía mucho como, no voy a ser yo quien venga a joder esto, ¿sabes? Entonces me lo callaba. sí, te entiendo Yo perfectamente. diría eso, ¿no? Que no, que muestren también su parte de, oye, pues yo soy madre, pero también soy madre, soy mujer, soy hija, soy persona. O sea, también tengo mis pensamientos, mis sentimientos y sobre todo que muestren sus emociones, que Sí. las muestren, porque yo todavía estoy esperando el día y cuando escuchen mis padres esto, espero que lo escuchen bien, estoy esperando el día de ver, y perdón, cómo se dan un morreo, porque solo es que no he visto casi nunca a mis padres ni siquiera darse un besito, esas muestras de amor, esas, hostia, que muestren sus emociones, ¿no? Que vean que es natural, que es normal. Yo vengo de la misma familia que tú, Mark. Bueno, yo sí los he visto dándose un beso, pero es lo que dice, siempre enseñando como lo bueno, no pasa nada, todo está bien, soy implacable, soy, ¿sabes? Y yo creo que más allá, mira, una vez me pasó con mis hijos que me puse a llorar por algo que ellos hicieron. Es decir, ni siquiera me pasaba nada a mí, en plan, una cosa de adultos que me pasaba algo en el trabajo, no, sino que mi hijo le hizo algo y yo no supe cómo yo estaba como súper frustrada conmigo misma porque tenía meses intentando que él no hiciera eso. Y llegó un momento que me senté a llorar en el piso. Y ellos me miraban los dos, él estaba muy pequeñito, de 2 años y medio y ella 4 y medio, sí, 4 y medio, más o menos. Y luego sentí tanta culpa, porque por un momento y después dije, al carajo, ¿entiendes? O sea, soy un ser humano, pero la primera sensación fue de culpa, porque yo pensé, yo nunca he visto a mis papás llorando, y entonces ahora ellos con 3 años ya me acaban de ver llorando a mí, entonces yo no les estoy transmitiendo esa idea de perfección que me transmitieron a mí, porque yo me acuerdo, la primera vez que vi a mi mamá llorando, a mí me marcó, pero ya estaba más grande. Y claro, no es que antes no lloró, es que todo ese tiempo se lo guardó, la pobre. Claro. Y entonces después dije, ay, mira, te voy a explicar por qué lloré. Lloré por esto, por Eso, esto, por eso. esto. Eso es la clave, porque a mí me pasó de pequeño, justamente, es que has dado en el clavo, es decir,
que expliquemos a nuestros hijos qué es lo que nos pasa, porque a mí me pasó un día que me peleé con mi hermano y me acordaré siempre de esto. Yo era pequeñito, ¿eh? Me peleé, nos peleamos mi hermano y yo y le di una torta. Entonces mi hermano, en vez de devolvérmela, fue corriendo y me dijo, ahora se lo voy a decir a la mamá. Y yo me cagué vivo. O sea, en ese momento dije, wow. O sea, se lo va a decir a la mamá. Y fue corriendo, íbamos corriendo los dos y se lo dijo a mi madre. El Marma, mi hermano se llama Albert, le dijo, el Marma acaba de dar una hostia, en plan, regáñalo, métele bronca, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en aquel momento, para defenderme, antes de que mi madre me dijera nada, le dije, eres la peor. Y me fui corriendo. Es como ataqué para defenderme, ¿no? Sí, Y me acuerdo que mi madre se puso a llorar, pero no me dijo nada. claro, Y yo en aquel momento me sentí tan mal, dije, wow. Además, yo casi nunca había visto llorar a mi madre. claro, Y la vi llorar y dije, Dios, o sea, la que acabo de liar, o sea, ha hecho llorar a mi madre. Y ella no me lo explicó. claro. Seguramente tenía muchas otras cosas y en ese momento que yo le dijera eso, fue el detonante, fue la gota que colmó el vaso. Lo que me Pero yo di faltaba. por hecho que yo le podía causar ese dolor a mi madre. Y Ya. ella a mí no me explicó qué le pasa. Entonces es súper importante que expliquemos el porqué de las cosas también. Sí. Yo hice eso, yo dije, voy a hacer lo que me haga sentir en coherencia, le expliqué lo que pensé, y luego creo que otra vez me vieron llorando también, ya no me acuerdo por qué, y también le expliqué, y ellos se acuerdan perfectamente, mi mamá ha llorado 2 veces, ¿sabes? Y yo, Dios mío, pero bueno, un poco también se lo expliqué intentando decirles justamente, mira, a todos nos pasa, y no porque yo Claro, llore, quiere decir que esto sea la gran cosa, sino simplemente quiere decir que eso me dio ganas de llorar porque estaba en un momento vulnerable, yo qué sé, y no porque... pasa nada. Exacto. Eh, y la última pregunta, ¿alguna frase, alguna vida, algún libro, algún documental que te haya transformado, que te haya hecho percibir las circunstancias como un antes y un después? En ese proceso de recuperación hubo algo, alguien que te ayudara a ver la vida diferente. Pues mira, una frase que a mí me gusta mucho es, de hecho la tengo en mi página web, y es que quien mira afuera sueña y que mira adentro despierta, ¿no? Es algo que a mí me gustó mucho y dije, porque me pasó a mí, ¿no? O sea, siempre estuve centrado en fuera y cuando empecé a mirar dentro, cuando me di cuenta de que todo pasaba por mí, es cuando yo empecé a recuperarme de verdad, cuando me quité la careta. Y historia que me motivara mucho o me gustara mucho, la de mi tío. Mi tío, yo tengo un tío que se llama Demetrio, que él pasó por cáncer también, por cáncer de colon. Y a mí me inspira mucho porque es una persona que nunca perdió el ánimo, nunca se queja, nunca jamás, o sea, nunca lo he oído quejarse. Y él era una persona que cada vez que iba a quimioterapia y acababa hecho polvo, al día siguiente él lo que hacía era que lo veías que comía mucho y hacía mucho deporte y tú le preguntabas y le decías, ¿por qué haces esto? Y dice, porque así voy a estar más fuerte para afrontar la siguiente. Pues porque es una persona que es como, da igual los golpes que le dé la vida, que él va a vivirla más fuerte todavía. Ok, O sea, él es que es eso y está constantemente, y ahora va con las bolsas, ¿no? De pues para las deposiciones y tal, lleva las bolsas. Y él siempre que pueda hacer deporte y eso que tiene que acompañar, ¿eh? Tiene 57 años y va a acompañar y ya va a ir toda la vida porque tiene fugas y bueno, lo que sea, ¿no? Pero nunca lo verás quejarse. Hace deporte todos los días. De hecho, hace poco me pidió yo controlo un poco de nutrición y me pidió que le ayudara a mejorar su alimentación para poder entrenar mejor y notarse con más energía. Es decir, una persona que no se rinde ante nada. Es decir, él coge las cartas que le da la vida y dice, vale, ¿cómo le voy a sacar el máximo partido y cómo voy a exprimir cada momento? O sea, mi tío me inspira muchísimo y me parece una persona increíble. Bueno, mi tío y todas las personas, por ejemplo, como tú, que habéis pasado por cáncer, que le habéis dicho la muerte todavía, ¿no? Me parece increíble. tú también le dijiste la muerte, todavía no. Sí, eso sí, a veces me lo digo y digo, ya, es verdad, es como cuando uno, cuando lo piensa para uno mismo, no se da cuenta. Pero sí, sí. Bueno, Marc, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues yo en Instagram a través de Marc Rodri Coach y en YouTube también, o en mi página web que es www.marcrodri.com. Genial. Bueno, Marc, estoy muy agradecida porque hayas estado aquí, por haber contado toda tu historia, por todos los detalles. Me siento afortunada que las personas aquí lleguen siempre y digan, nunca había dicho esto, pero lo voy a decir. Así que Sí, gracias no, es verdad, ¿eh? por abrirte, porque esa apertura es lo que hace que este mensaje llegue más profundamente a otras personas y sea más capaz de tocarlo. Así que te mando un beso, un abrazo y gracias. Seguimos en Gracias a contacto. ti. Gracias a ti, Bea. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.